El corazón, según varios autores, es un órgano del tamaño aproximado de un puño, algo bastante conocido en la audiencia. Está compuesto de un tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Ahora bien, esa descripción parte de no solamente ser científica y válida para el proceso normal de los seres humanos. Yo quisiera darle una descripción un poco más acertada conforme a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El teólogo francés Juan Calvino en cierta oportunidad dijo que el corazón es una fábrica de deseos. Él mismo también pudo haber dicho que el corazón fue creado no para ser seguido, sino para ser guiado. Normalmente el corazón humano siempre tiende hacia el mal, naturalmente, nunca hacia el bien. Y por esta causa, y habiendo hecho una distinción acerca de una descripción científica y quizás tenga una relevancia para el funcionamiento del cuerpo humano, yo quisiera hacer una radiografía acerca del corazón y los deseos del corazón. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 34. Y el título de este sermón es ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dice la bendita palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 34. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal. El argumento que traigo para ustedes en la exposición de este sermón, mis hermanos, es el siguiente: el lugar del corazón en el lugar del tesoro. El lugar del corazón en el lugar del tesoro. Y quiero presentárselos a la luz de dos puntos fundamentales. El primero, el lugar del corazón con respecto a las riquezas, versículos 19 al 24. El lugar del corazón con respecto a las riquezas, versículo 19 al 24. Y el lugar del corazón con respecto a la ansiedad y el sustento diario, versículos 25 al 34. Observemos entonces el primer punto, el lugar del corazón con respecto a las riquezas. Nuestro texto, se podría decir, se encuentra en la mitad de la exposición de Jesús conocida como el Sermón del Monte. En este sermón, Jesús expone y reinterpreta el antiguo pacto a causa de las malas interpretaciones que estaban haciendo los líderes religiosos. De hecho, en varias partes del sermón de Jesús, la frase que introduce la presentación de la idea es: oíste que fue dicho, hablando de esas enseñanzas antiguas mal interpretadas. Pero al mismo tiempo o simultáneamente el mismo Señor Jesucristo dice: pero yo os digo, interpretando la enseñanza de manera correcta del antiguo pacto acerca de ese tema en particular. De hecho, el capítulo 6 repite muchas veces esa frase, hablando de diversos temas, hablando de la ira, hablando del divorcio, hablando de los juramentos y hablando de un montón de temas más que tienen que ver con la vida práctica de un creyente común y corriente. Ahora, él no solamente se enfoca en el quehacer del creyente, sino que al mismo tiempo, después de pasar por las limosnas, por la oración y por el ayuno, él pasa a hablar acerca de los afectos del corazón. Él pasa a hablar del tesoro del corazón. Él pasa a hablar de las implicaciones de ese corazón. ¿Un corazón regenerado o un corazón no regenerado? Piénselo muy bien. Aunque el Señor esté hablando aquí de los deberes cristianos, la oración, el ayuno, las limosnas, que son bastante fundamentales, y pase a hablar ahora de los tesoros del corazón, no significa que un creyente no pueda pasar por estas cosas. Bueno, yo soy un creyente con respecto al ayuno, las limosnas y la oración. Pero lejos está de mi corazón el poder inclinarme hacia las riquezas propias de este mundo. La limosna es un dar del creyente. La oración es una práctica religiosa que tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios a través de nuestras palabras, nuestros motivos y nuestras intenciones. El ayuno tiene que ver con la abstinencia de alimentos, prácticamente una vida austera, lejos de este mundo. Sin embargo, en el versículo 19 en adelante, si el Señor enseña acerca de esto y el mismo Mateo lo matiza, es porque es importante y relevante para nosotros. Es bueno que resaltemos a la luz de la enseñanza de los tesoros en el cielo o de la tierra, que el autor del Evangelio era un hombre conocido como un recaudador de impuestos. Un hombre que se dedicaba específicamente a recaudar, valga la redundancia, los impuestos del pueblo judío para darlo al gobierno romano. Era prácticamente un traidor de su patria. Un hombre que, a pesar de tener un cargo público o funcionario público, como sería en nuestra época, no era un hombre con suma reputación. Era un hombre despreciable dentro de su época, sumamente despreciable. Y aún así él habla de estos temas o relata estos temas que tienen que ver con los tesoros en la tierra o en el cielo. A la luz del verso 19 en adelante, el Señor Jesús viene hablando de no hacer tesoros, un mandamiento negativo dentro de la enseñanza que tiene que ver con hallar nuestra identidad o colocar nuestro empeño y nuestro esfuerzo en las riquezas de este mundo. La palabra para tesoro en el griego es tesoro.
no significa otra cosa. Tiene que ver con cosas específicamente materiales. Dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Un mandamiento negativo que si lo pasas por alto traerá como consecuencia una acción positiva por parte de la naturaleza. ¿Cuál será esa? Pues que se lo coman. No hay garantía, mis amados hermanos, de este lado de la eternidad, de que aquellas cosas que cosechemos materialmente perdurarán o traerán implicaciones en la eternidad. Si no, versículo 20, haceos tesoros en el cielo, mandamiento positivo, donde ni la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Aquello que sería posible si lo cosechamos en la tierra, comiéndose esas riquezas, la polilla, el orín lo corrompe, o donde los ladrones minan y hurtan, no será posible en el reino de Dios. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Ahora, estas dos descripciones, que son bastante claras, no difíciles de entender, están conectadas con una razón. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice estas cosas? Porque donde esté vuestro tesoro, dice el autor, allí estará también vuestro corazón. La descripción científica del corazón con respecto a este contexto no sirve de nada. Pero la descripción que dio Calvino con respecto al corazón sirve de mucho. El corazón naturalmente desea cosas que precisamente no tienen nada que ver con las cosas espirituales. Aunque somos creyentes, aún hay un remanente de pecado en nosotros, atestiguado en la confesión de fe, que se inclina naturalmente por las cosas de este mundo. Por eso es que hay una lucha entre la carne y el espíritu, según Pablo. Nuestro corazón es una fábrica de deseos. Por lo tanto, dice el Señor, donde esté el tesoro que buscas, al mismo tiempo ahí estará también tu corazón. La pregunta a la luz de esta enseñanza es, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué pasas invirtiendo tanto tiempo? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Había una mujer que se preocupaba porque no tenía nada de qué preocuparse. ¿Qué es aquello que quita tu preocupación por las noches? ¿Qué es aquello? Me encanta la forma en cómo Jesús agrega el elemento del corazón porque hay afecto en eso. No hacemos las cosas en automático. No somos una máquina. Nuestro corazón está involucrado, nuestros afectos están involucrados en el proceso de cosechar eso que en últimas tendremos como recompensa. El lugar del corazón será el lugar del tesoro. Hay una inclinación. Sigue diciendo el mismo Señor Jesús en el versículo 22, como parte de ese lugar del corazón con respecto a las riquezas, una implicación bastante práctica. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es interesante notar que a simple vista es muy difícil entender este sentido del autor porque no somos la primera audiencia. Esto, en otras palabras, tiene que ver mucho con el contexto cultural, un lenguaje figurado, conocido también como una metonimia, tiene que ver con la cultura. ¿Qué significaba para la cultura de ese entonces tener un ojo bueno o tener un ojo malo? Pues para la época tener un ojo bueno significaba tener una vista generosa con respecto a lo que tenemos y cómo ayudamos a los demás. Pero al mismo tiempo tener un ojo maligno se interpretaba al mismo tiempo con una vista o una visión de envidia y egoísmo acerca de las cosas que tengo.
Si mi identidad se halla en las cosas que yo poseo, entonces cuando no las tenga no soy nada. Pero si mi identidad no se halla en las cosas que yo tengo como persona o aquellas cosas por las cuales yo trabajé, entonces yo haré uso de mis recursos para beneficiar incluso a otros, evidenciando que tengo un cuerpo lleno de luz, un cuerpo que puede alumbrar y beneficiar a los que están en mi contexto o a mi alrededor. Tal como se matizaba y se resaltaba en la enseñanza de la escuela dominical, no somos islas dentro de nuestra congregación. Hay personas a quienes influenciamos con nuestras palabras, hay personas a quienes influenciamos con nuestras decisiones, con nuestras motivaciones, con nuestra práctica e incluso con aquellas cosas que nosotros damos para el reino de Dios. Diría Martín Lutero que cuando Dios convierte al ser humano, no solamente le cambia el corazón, sino que también le cambia la cartera. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará definitivamente en tinieblas. Mis hermanos, es fundamental el hecho de que pensemos en el hecho de cómo las cosas materiales de este mundo ejercen demasiada influencia sobre nosotros. Demasiada influencia sobre nosotros, constantemente sobre nosotros. Es algo que no está pasivo, sino que activamente muchas veces nos comparamos con otros. Este hombre tiene buena posición. Yo quisiera ser como él, pero por la buena posición que tiene, nada más y nada menos. ¿Por qué quisiéramos nosotros entonces imitar al apóstol Pablo, que no tuvo específicamente riquezas, aunque él dijo en cierta oportunidad que ha aprendido a vivir en escasez y al mismo tiempo en abundancia? Fue un hombre que experimentó mucho sufrimiento en todos los niveles, pero aún así se muestra como un ejemplo a nosotros para seguir sus pisadas, porque él al mismo tiempo siguió las pisadas del Señor Jesucristo. Eso termina revelando que nuestro corazón, al no dar, teniendo la posibilidad de hacerlo, está en esta tierra porque es lo que hemos estado haciendo y no en el cielo, al dar y favorecer a otros. Nuestro servicio se traduce única y exclusivamente para construir a mi propio reino y no al reino de Dios a través del beneficio de otros. De hecho, el versículo 24 sigue diciendo que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede existir esa dualidad entre nosotros como cristianos en el servicio que le rendimos a Dios de manera abnegada y al mismo tiempo a los deseos y a las riquezas de este mundo. No podemos. Vean el ejemplo de joven rico. ¿Qué fue lo que le dice Jesús? Da todo lo que tiene a los pobres y ven y sígame. Es decir, deja todo lo que tienes, porque nos damos cuenta, si seguimos la trama, que el Señor del joven rico era ¿quién? El dinero. Y no era el Señor Jesús. Él al principio lo alaba y el Señor lo amó por aquellas cosas que hizo este hombre. Sin embargo, este hombre no fue tan resolutivo porque el Señor de su vida eran las riquezas y no estuvo dispuesto a dejarlo por el Señor Jesús. No se puede, según Jesús, servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Dijo cierto escritor británico: pon tu mirada en el cielo y tendrás el cielo como recompensa. Pero pon tu mirada en la tierra y no tendrás ninguna de las dos. En otras palabras,
El hacer del tesoro las cosas de la tierra traerá como consecuencia nada. Mas si procuramos con creces el escuchar el consejo de nuestro Señor en hacer tesoros en el cielo, entonces tendremos el tesoro del cielo como recompensa. Tendremos una vida práctica dentro de nuestro contexto eclesial, social, laboral, dado según lo que Dios me ha prometido y al mismo tiempo prosperado según mi esfuerzo para beneficiar a otros, evidenciando al mismo tiempo que mi servicio se rinde única y exclusivamente al Señor y no a mi propio reino. Cuando estas cosas son el foco, cuando estas cosas gobiernan al hombre, la consecuencia que trae no es del todo beneficiosa. No es del todo beneficiosa. Yo no soy una persona que tiene riquezas, pero he podido atestiguar a la luz de otras personas que tienen riquezas o al mismo tiempo de la historia que el dinero que han alcanzado no es suficiente para ellos. No es suficiente para ellos. Diría alguien que el dinero no lo es todo, pero me calma los nervios. Vean lo que sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 25. Y estaremos viendo el versículo 25 al versículo 34 como el lugar del corazón con respecto a la ansiedad y el sustento diario. Versículo 25 del capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A partir del versículo 25 vemos una conexión que hace el autor con la idea antes mencionada. Ese por tanto es un por tanto de conclusión. Él está uniendo estas dos enseñanzas para resaltar o seguir desarrollando la verdad. Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Él les dice, no hagáis tesoros en la tierra por estas implicaciones. El ojo malo trae como consecuencia un corazón envidioso, no dado a las necesidades de los demás. Y el servir al Señor de las riquezas terminará defraudando completamente tu vida. Por lo tanto, no os afanéis por nada, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Cosas elementales, básicas de nuestra vida diaria. ¿Será que el Señor está promoviendo una vida irresponsable dentro de su pueblo, dentro de su audiencia? No se preocupen por ninguna de estas cosas, yo los voy a sustentar. No trabajen, sean holgazanes, que el gobierno los mantenga. En lo absoluto, sería una contradicción. En el libro de los Proverbios encontramos que Dios prospera la mano de los diligentes. O también dice que la mano de los negligentes no será prosperada. Es básicamente todo lo contrario. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La preocupación y el afán nos lleva o nos impulsa a trabajar en estas cosas. Pero estas cosas no son un fin en sí mismas. Son medios que Dios ha dado a su pueblo o a su creación para que pueda ser sustentada. Dios es inmanente en ese sentido. Dios sustenta a su pueblo a través de beneficiar a su pueblo por estos medios. Sin embargo, estos medios no son un fin en sí mismo. Los hombres tienen las posesiones como fines en sí mismas. Y cuando las obtienen, entonces terminan frustrándose. El gran punto de los hedonistas de la antigua Grecia. Ellos cuando lo encontraban se frustraban. Y si no lo tenían se frustraban. Pero si lo encontraban, se aburrían. Es prácticamente un callejón sin salida. Y el Señor Jesús quiere
tratar de prevenir eso en el corazón de su audiencia. No os afanéis por estas cosas elementales. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo Él coloca ilustraciones de la vida diaria para incluso humillar nuestro corazón soberbio, que trata de resolver todas las cosas por medio de sus propias fuerzas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aunque la misma creación acerca de los animales fue creada el mismo día que los hombres son la corona de la creación de Dios. Los hombres no son animales, los hombres tienen un privilegio que no tienen los animales. Tenemos la misma imagen de nuestro Dios en santidad, justicia y verdad. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Sigue hablando de cosas elementales. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria y toda la gloria que tuvo Salomón, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Repite nuevamente en el verso 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero, el gran pero del pasaje, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesús, a partir del verso 25, pasa a ser mucho más preciso, detallado en su descripción. Él dice, no hagáis tesoros en la tierra. Él habla de la lámpara del cuerpo. Él habla del servir a las riquezas o a Dios mismo. Pero en el versículo 25 pasa a ser mucho más preciso y detallado. Ok, yo no debo enfocarme en este mundo. Eso tiene que ver con ser rico y vivir con opulencia, lujo, caché. No. Uno puede interpretarlo así porque, bueno, el texto te da la amplitud de que puedas pensar en cualquier tipo de cosa. En el versículo 25 en adelante, Él es mucho más preciso. Aquellas cosas que son básicas, elementales, la comida, la bebida, el vestido. No se afanen por ninguna de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tú sabes que tienes necesidad de todas estas cosas. Te puedes abrir tu nevera ahorita, ver tu despensa, abrir tu closet. No tengo nada. Pero lo más importante es que Dios sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Y muchas veces nuestra mirada está puesta en nosotros mismos, nuestra habilidad, y no en aquel Dios que puede proveernos por medio de nuestra habilidad. Nuestra habilidad, el trabajo son medios que Dios provee para que a través de esos medios tengamos otros medios. Y cuando materializamos eso, traemos como consecuencia el hecho de que Dios prospere nuestro esfuerzo y por lo tanto la materialización de la necesidad que Dios tiene en su mente hacia su pueblo. Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, por lo tanto el corazón del creyente debe vivir confiado, haciendo lo que tiene que hacer, trabajando. Dios prospera el trabajo humano, Dios prospera la excelencia humana, enfocada en el trabajo, enfocado en dejar el pellejo en el asfalto. Dios prospera eso cuando se hace con excelencia y para su gloria, descansando en que en últimas Él es quien provee, descansando en que si no tengo lo que quisiera tener, entonces confío, porque Él es mi sustentador y mi ayudador. Ese es el gran consuelo de nosotros como creyentes.
Pero no es un consuelo donde nos quedamos nosotros estáticos, apáticos, esperando que Dios haga por medio de nuestro trabajo, sino que simultáneamente lo hacemos buscando principalmente o prioritariamente el reino de Dios y su justicia. La prioridad del creyente es el reino de Dios y su justicia. Donde el corazón del hombre debe enfocarse es principalmente en el reino de Dios y su justicia. No en el reino de este mundo, no en su propio reino, no en construir para sí mismo un mundo de riquezas, sino enfocarse en el reino de Dios, sino enfocarse en beneficiar a otros, sino en servir al Señor con todo su corazón. Sigue diciendo el versículo 33 del pasaje: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra para todas o todo en el griego significa todo. ¿Acaso el todo excluye algo? No, el todo es todo. Todas estas cosas serán añadidas. Pero aunque no sean añadidas y Dios quiera hacerte pasar por sufrimiento en este mundo, tú estarás confiado en tu Dios, descansando en tu Dios, porque Él es tu sustentador. Mis amados hermanos, el tesoro del hombre cristiano nunca será vinculante con la identidad y tesoro que pueda hallar de este lado de la eternidad. Nunca será vinculante. El dinero o el tesoro es un medio que nos hace mucho bien. De hecho, existieron puritanos en el siglo XVII que fueron prósperos económicamente, porque aplicaron principios cristianos de trabajo y Dios los prosperó. Pero el dinero fue un medio que Dios utilizó en ellos para prosperar a otros hermanos. Y Dios al mismo tiempo prosperó eso. A través de lo que Dios te provee, a través de lo que Dios te da, no es para que lo inviertas en ti mismo, es para que ayudes también a otros. Y esa ayuda que tú das a otros puede ser al mismo tiempo la necesidad que Dios tiene en su mente sobre sus otros hijos para beneficiarlos. Tú puedes ser un medio, un canal de bendición para otros a través de lo que Dios te ha dado a ti también. La correspondencia que existe entre nuestro deber y el corazón puesto en nuestros deberes debe ser proporcional al tesoro que hemos hallado nosotros principalmente en el cielo. El cielo debe ser nuestra principal motivación. Las cosas de este mundo no. El reino de Dios debe ser nuestra principal motivación en todas las cosas. Y aquello que añade afecto en eso que hacemos. El reino de Dios debe ser lo más prioritario. El reino de Dios debe ser lo más importante. Debemos vivir y trabajar confiados, así como los animales. Ellos no trabajan, ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Debemos ser como ellos, que hacen todas estas cosas, pero al mismo tiempo lo hacen confiados. Confiados. Si nuestro Señor Jesucristo no termina siendo, si el reino de Dios no termina siendo, si su justicia no termina siendo nuestro gran y más preciado tesoro, si eso no es el impulso que encamina nuestro servicio y nuestro deber, si eso no es la razón del ministerio que nosotros ejercemos como iglesia, entonces el gran y más preciado tesoro, el impulso que encamina mi servicio y deber y la razón del ministerio que ejerzo dentro del reino de Dios no es Dios mismo, sino yo mismo. Quiera Dios preservarnos de eso. Al mismo tiempo quisiera dejar una nota aplicativa en función de esta enseñanza.
a las personas que se encuentran entre nosotros, que obviamente son creyentes, pero que al mismo tiempo no son creyentes. Si tu corazón halla su identidad en este mundo, entonces perecerás en este mundo. Perecerás al igual que aquellos que son cristianos, ciertamente, pero sin la esperanza que tienen los cristianos. Sin la esperanza de ese Cristo que ha venido a redimirnos de nuestros pecados, específicamente de la esclavitud a las posesiones terrenales de este mundo. Siendo Cristo específicamente ese pasaporte infalible que nos va a transportar, tal como decía J.C. Riley, a la presencia del Padre. Solamente Cristo puede hacer eso. Pero antes de que Cristo sea un tesoro para el corazón del creyente, el corazón del creyente debe estar alejado del tesoro de este mundo. Cristo ha venido para redimirnos de nuestra esclavitud a las riquezas, de la esclavitud a las posesiones, de la esclavitud a aquello que posiblemente nos da identidad, lo que tenemos. Muchas veces sentimos que somos alguien por las cosas que tenemos. ¿Pero acaso Cristo y el Evangelio no es suficiente para ti? Si Dios el Padre pudo darte a Cristo, tú no pidiéndoselo en ninguna manera, ¿cuánto más Él no va a ayudarte en todas sus necesidades si ahora tú oras por medio de Él? No basta hacer las cosas que pensamos, que creemos que son correctas. Dar a los demás. Si el Evangelio del Señor Jesucristo no está presente. Es el Evangelio de Cristo quien regula, quien encamina todas nuestras obras, todo nuestro servicio, todo nuestro andar. Alguien dijo en cierta ocasión que el corazón del problema es el problema del corazón. Si nuestro corazón está en tinieblas, lejos del Cristo que puede limpiar y restaurar nuestros corazones, ese mismo corazón terminará testificando contra ti en el día del juicio cuando Dios esté sentado en el trono de justicia. Dios actualmente está sentado en el trono de gracia, esperando que los hombres, a través de la predicación del Evangelio, comuniquen vinculantemente al reino de Dios. No esperes a que Dios esté sentado en su trono de justicia y tengas que compadecer delante de Él. Específicamente por un corazón no regenerado, por un corazón quebrantado, podrido, hundido en los pecados. Mas sea Dios y su gracia obrando para mucho bien en nuestros corazones. Descansar específicamente en el hecho de que Dios nos sustenta, de que las riquezas no son nuestra identidad, de que Cristo es nuestra más grande identidad. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, vestido, alimento, calzado, serán añadidas de manera natural. Pero la prioridad de Jesús es el reino de Dios y su justicia, no estas cosas. Bueno, yo voy a empezar a buscar a Dios para que me dé de estas cosas. Yo me acerco a Dios no por conocer a Dios, sino por los beneficios que me da Dios. ¿Tú te acercas con esa motivación? ¿Tú oras a Dios por eso? Terminamos buscando al Señor por los peces y los panes, y no por la vida eterna que Él puede impartirnos. Sea Dios ayudándonos y preservándonos. Que Cristo sea el tesoro más grande. Que nuestro tesoro haya identidad en Cristo. Que nuestro corazón sea gobernado por Cristo. Porque Cristo le ha placido salvar y encaminar nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra, queremos rogarte, queremos pedirte, queremos implorarte delante de tu trono de gracia donde tú estás sentado,
que guardes nuestros corazones, que nuestro corazón persiga específicamente tu reino, que coloquemos como prioridad tu reino, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Somos tus hijos. Tú guardas, preservas y sustentas a tus hijos. Oh Señor, te pido, te ruego que nos ayudes, que nos preserves, que la principal motivación de nuestra alma sea el reino de Dios y tu justicia, y no las cosas temporales que este mundo nos ofrece. No la fama, no el poder, no el dinero, no el sexo que este mundo nos ofrece. Porque a fin de cuentas, aunque produzca un placer temporal y momentáneo, será un camino de muerte a fin de cuentas. Tú quieres librarnos de esto. Oh Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Que Cristo sea el gran consuelo para nuestra alma. Que habiendo Cristo dejado todo, que habiendo Cristo entregándose sin nada en la cruz por nosotros, nosotros podamos a fin de cuentas seguir su ejemplo, de que Él se dio voluntariamente, que Él se dio particularmente, que Él se dio especialmente por los suyos, costándole todo. Que podamos nosotros hacer lo mismo por tu causa, por tu reino, por tu justicia, porque eso es lo que importa. No nosotros, eres tú quien importa, Señor, a fin de cuentas. Gracias te doy por esta iglesia y gracias por este tiempo que nos has permitido tener en tu palabra, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.